La leyenda que siempre guardó silencio durante décadas, Raúl González Blanco fue mucho más que un futbolista. Fue un símbolo, un ícono del Real Madrid, un ejemplo de entrega silenciosa y liderazgo sin escándalos. Su rostro, de expresión serena y casi siempre comedida, parecía inquebrantable frente al vendaval de la fama, las cámaras y los focos. Mientras sus compañeros se convertían en figuras mediáticas con vidas personales escudriñadas por la prensa, Raúl, con una tenacidad admirable, mantuvo una línea firme. Jamás exponer lo privado, jamás hablar más de lo necesario, jamás mezclar el corazón con los titulares. Nacido el 27 de junio de 1977 en el humilde barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, al sur de Madrid, Raúl supo desde pequeño que su vida estaría dedicada al fútbol. Lo que pocos sabían era que también, desde muy temprana edad, había conocido un tipo de amor distinto, más profundo, más callado, más persistente. Ese que no se alimenta de promesas, sino de miradas. Ese que no se grita, sino que se vive en silencio. El que, como las raíces de un árbol, se extiende por dentro y sostiene sin mostrarse. A los 17 años, cuando debutó en el primer equipo del Real Madrid bajo la tutela de Jorge Valdano, el mundo del fútbol cambió. Fue como si una nueva era comenzara. Raúl no solo marcaba goles, marcaba una forma de estar. Discreto, meticuloso, incansable. Nunca fue el más rápido ni el más fuerte, pero sí el más constante. Su amor por el escudo blanco era evidente, pero su amor por alguien más era un misterio que ha tardado décadas en desvelarse. Los rumores nunca cesaron. A lo largo de su carrera, la prensa rosa intentó por todos los medios penetrar su vida privada. Algunos reporteros afirmaban haberlo visto salir de cenas con actrices españolas. Otros hablaban de relaciones fugaces con periodistas deportivas. Pero ninguna historia tenía raíces. Cada vez que un titular intentaba relacionarlo con alguien, la información se desinflaba en cuestión de días. La razón era simple. Raúl jamás confirmaba, jamás negaba, jamás entraba en el juego mediático. Su silencio era su mayor escudo. En 1999, contrajo matrimonio con Mamén Sanz, una joven modelo madrileña. Juntos formaron una familia que, al menos públicamente, parecía idílica. 5 hijos, apariciones medidas, vacaciones familiares lejos de los paparazzi. Raúl se convirtió en el esposo ejemplar, el padre dedicado. Pero detrás de esa imagen impoluta, se escondía una verdad más compleja. Una historia que ahora, a sus 53 años, comienza por fin a emerger. El inicio de una doble vida emocional. Según revelaciones recientes que él mismo ha confirmado en una entrevista exclusiva concedida a un medio español de prestigio, Raúl ha vivido durante años con un peso sobre los hombros, el peso del amor verdadero no confesado. En una conversación íntima, marcada por largos silencios y emociones contenidas, Raúl admitió por primera vez que el gran amor de su vida no fue una persona con la que compartió el día a día, sino alguien que conoció en su juventud, en los primeros años de carrera, y con quien nunca llegó a consumar una relación formal. Fue un amor silencioso, casi platónico, explicó con la voz entrecortada. Nos conocimos en un evento de la Fundación Real Madrid. Ella no era del mundo del fútbol, era música. Tenía esa forma de mirar que te atraviesa, como si supiera cosas que tú aún no habías descubierto en ti mismo. Según sus propias palabras, se trataba de una artista española reconocida, con una carrera sólida y una vida igualmente reservada. El flechazo fue instantáneo, pero ambos supieron desde el principio que sus caminos estaban llenos de responsabilidades y que cualquier desvío podía ser catastrófico para sus respectivas trayectorias. Nos encontramos muchas veces en eventos, en presentaciones benéficas, incluso compartimos proyectos culturales. Siempre había una energía que nos rodeaba, pero también una barrera invisible que nos detenía. Nunca hablamos de amor, pero cada gesto, cada sonrisa,
Era una confesión muda, confesó el exfutbolista. El peso de la reputación. Raúl sabía que su imagen era mucho más que personal. Era institucional. En el Madrid no se toleraban los escándalos, y menos con él, que era considerado el gran capitán, el emblema de los valores tradicionales del club. Cualquier rumor habría sido suficiente para desequilibrar no solo su carrera, sino la armonía del vestuario. La amé desde la distancia. La admiré en silencio. A veces, verla en televisión o escuchar una canción suya era como revivir un pasado que nunca llegó a suceder, explicó. Este amor no correspondido en los hechos, pero sí en la emoción, marcó una buena parte de su madurez. Incluso después de casarse, incluso después de retirarse, el recuerdo seguía vivo, latente, como una melodía de fondo. Los años de exilio. Cuando Raúl dejó el Real Madrid en 2010, su destino fue Alemania. Allí jugó en el Schalke 4 durante 2 temporadas. Luego siguieron experiencias en Qatar y Estados Unidos. La prensa deportiva habló de estos movimientos como parte de un cierre de ciclo, pero ahora sabemos que también fueron intentos de escapar, de poner distancia a ese pasado emocional que aún pesaba demasiado. En Alemania, sentí que podía respirar sin sentirme observado todo el tiempo. Pero el recuerdo de ella me siguió. Me escribía cartas, de esas que no se envían. Las escribía y luego las rompía, narró Raúl, con una sinceridad desarmante. Durante esos años, lejos de los focos españoles, tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus emociones. Viajaba en secreto a ciertos festivales donde sabía que ella actuaría. Nunca hablaban. Solo la observaba desde la audiencia, como un fan más, aunque en su interior latía un amor que no había muerto. La decisión de hablar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de medio siglo de vida, ha decidido Raúl abrir el corazón y romper el silencio? Porque a esta edad uno ya no teme al juicio, teme al arrepentimiento. Y yo me he arrepentido mucho de no haberle dicho que la amaba, dijo. En la entrevista evitó dar su nombre. No quiso exponerla, ni utilizar este momento para provocar escándalo, pero dejó pistas suficientes. Dijo que era una mujer con voz de terciopelo, que representó a España en escenarios internacionales, y que sus letras hablaban de ausencias, de amores imposibles. Los rumores no se hicieron esperar. Los medios ya apuntan a 3 nombres posibles. Entre ellos, una cantautora que, en 2001, publicó un disco dedicado a un hombre que le cambió la vida sin tocarla. ¿Casualidad? ¿O una confesión velada a su manera también desde el silencio? Raúl ha dicho que no dará más entrevistas, que este es su testamento emocional, que no busca volver atrás ni cambiar nada, solo liberarse. Durante años pensé que lo mejor del amor era vivirlo en secreto. Ahora sé que el amor necesita ser nombrado, aunque sea tarde, aunque sea en voz baja. Ecos del pasado, voces del presente. El eco de las palabras de Raúl González, pronunciadas con cautela y nostalgia, resonó en la prensa como un trueno silencioso. No era una revelación escandalosa ni un titular sensacionalista. Era una verdad pausada, casi poética, dicha por un hombre que había pasado la mayor parte de su vida esquivando el foco de los rumores. Su confesión no tenía morbo, pero tenía peso. Y sobre todo, tenía una carga emocional que la hizo inolvidable. La reacción del público y del entorno cercano. En las horas siguientes a la publicación de la entrevista exclusiva, millones de fanáticos, periodistas, antiguos compañeros de equipo e incluso celebridades comenzaron a compartir mensajes en redes sociales. Algunos se mostraban conmovidos por la sensibilidad del relato, otros sorprendidos de que, tras tantos años, el capitán eterno del Madrid revelara una faceta tan humana, tan íntima. Fernando Hierro, uno de sus grandes amigos en el vestuario blanco, escribió en su cuenta de X, antes Twitter: «Siempre fuiste el más fuerte entre nosotros, pero también el más callado».
Me emociona saber que, incluso el más reservado, también ama a gritos por dentro. Pero no todos reaccionaron con comprensión. Algunos medios sensacionalistas aprovecharon la oportunidad para especular de manera agresiva. ¿Se trataba de una infidelidad emocional? ¿Estaba rompiendo el pacto sagrado de su matrimonio con Mamen? ¿Por qué hablar ahora, después de tantos años? Raúl, fiel a sí mismo, no respondió. No aclaró, no desmintió. Su silencio posterior era coherente con el hombre que siempre fue. Uno que no necesitaba justificarse ante nadie, que sabía que el amor, como el dolor, a veces solo necesita ser dicho, no explicado. Mamen Sanz, la mujer que compartió el camino. Durante más de 2 décadas, Mamen Sanz fue el rostro silencioso junto a Raúl. Jamás concedió entrevistas, jamás se involucró en escándalos, jamás habló más de lo necesario. Fue madre, esposa, compañera. En los álbumes familiares siempre aparecía sonriente, cómplice, discreta. Pero ¿cómo recibió ella esta confesión pública? Según fuentes cercanas al entorno familiar, y con total respeto a la privacidad de los involucrados, Mamen ya conocía esta historia. La había intuido desde los primeros años, y con el tiempo, Raúl se lo confesó en la intimidad. Le contó que antes de ella existió alguien que dejó una huella imborrable. No una amante, no una relación paralela, sino un amor platónico, profundo y duradero que nunca llegó a materializarse. Ella, al parecer, aceptó esa verdad con una madurez admirable. No se puede competir con lo que nunca fue, habría dicho, según un testimonio de una amiga cercana. Raúl me eligió a mí para construir una vida. Eso para mí siempre fue suficiente. A lo largo de su matrimonio, la pareja construyó una familia sólida. 5 hijos, años de estabilidad, mudanzas por el mundo, y siempre una imagen de unión y respeto. Es posible que ese amor silenciado, ese recuerdo del pasado, no haya sido una amenaza para Mamen, sino una sombra con la que aprendió a convivir. ¿Quién es ella? Las pistas que incendian la intriga. Tras la confesión de Raúl, comenzó una búsqueda casi detectivesca por parte de la prensa para identificar a la mujer hasta la que se refería. En ningún momento reveló su nombre, pero sí dejó pistas lo suficientemente claras como para generar especulaciones. Dijo que era una artista española con proyección internacional. Mencionó que tenía una voz de terciopelo. Aseguró que se conocieron en eventos benéficos ligados al Real Madrid en los años 90. Insinuó que ella escribió canciones sobre ausencias y amores imposibles. Afirmó que nunca hablaron directamente de amor, pero lo supieron sin palabras. De inmediato, comenzaron a circular 3 nombres con fuerza en los foros y tertulias. Luz Casal, por sus letras melancólicas y su presencia habitual en eventos solidarios. Malú, aunque en los 90 era aún muy joven, algunos sugirieron una relación posterior, más reciente. Ana Torroja, ex vocalista de Mecano, cuya carrera internacional y estilo encajaban perfectamente con la descripción de Raúl. Sin embargo, otro nombre emergió con más fuerza. Sole Jiménez, ex líder del grupo Presuntos Implicados. Su estilo musical, íntimo, elegante, emocional, sus letras sobre sentimientos no expresados y su alejamiento de los escándalos públicos la convertían en una candidata plausible. Además, su vinculación a actos culturales y su activismo en proyectos benéficos coincidían con los detalles mencionados por Raúl. Pero la propia Sole, al ser consultada brevemente por un periodista, respondió con una sonrisa enigmática. No todo amor necesita ser nombrado. Algunos solo necesitan ser recordados con dulzura. ¿Era una confirmación poética o una forma elegante de desviar la atención? Nadie lo sabe. Y quizás eso sea lo más justo, dejar ese amor en el misterio, allí donde nació. La entrevista que nunca se grabó. Uno de los datos más curiosos del testimonio de Raúl es que la entrevista original no fue grabada ni difundida en video.
Fue una conversación privada entre él y un periodista veterano que había seguido su carrera desde los años 90. El periodista en cuestión, cuyo nombre se mantiene en reserva por acuerdo editorial, fue uno de los pocos profesionales que Raúl consideró como confiables a lo largo de su vida. Según él, la entrevista duró más de 4 horas. Se desarrolló en la casa madrileña del exjugador y estuvo marcada por el tono reflexivo, casi filosófico. No fue una charla sobre fútbol, fue sobre la vida, el tiempo, lo que perdemos por miedo, comentó luego el reportero. En un momento de la conversación, Raúl tomó una caja de madera de un estante y la colocó sobre la mesa. Dentro había cartas, decenas de cartas, algunas escritas por él, otras, quizás, recibidas. Cartas que no habían sido enviadas, pero que guardaban el rastro de un amor prolongado en el tiempo, tal vez correspondido, tal vez no. Nunca las quise tirar. Las palabras tienen vida propia, dijo. El fútbol como refugio y como excusa. Una de las reflexiones más profundas que surgieron de su testimonio fue la manera en que el fútbol le ayudó a escapar de sus emociones más íntimas. El fútbol me salvó, pero también me robó, afirmó Raúl. Me dio todo: fama, estabilidad, familia. Pero me quitó el tiempo de mirar dentro de mí, me distrajo de lo que sentía. Cuando se retiró oficialmente del fútbol profesional en 2015, comenzó a trabajar como entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid. En ese entorno más tranquilo, alejado del vértigo competitivo, empezó a reencontrarse consigo mismo, a leer más, a escribir, a revisar su pasado con otros ojos. Fue entonces cuando entendió que su historia no estaría completa si no reconocía, aunque fuera tarde, lo que había sentido toda su vida. En sus palabras, el silencio es cómodo, pero no siempre es justo. El amor merece ser nombrado, aunque sea para liberarlo. El impacto de la confesión de Raúl González no se disipó con el paso de los días. Al contrario, fue ganando fuerza conforme más personas comenzaron a compartir sus propias experiencias sobre amores no vividos, sobre verdades ocultas durante años por miedo, deber, lealtad o simplemente silencio. Lo que comenzó como una entrevista íntima de un ídolo del fútbol se convirtió en una suerte de catarsis colectiva. Y es que, al fin y al cabo, todos, en algún momento, hemos sentido un amor que no pudo ser. Una verdad sin destinatario. Raúl nunca reveló el nombre de la mujer que marcó su vida. Y quizás nunca lo haga. Consciente de su responsabilidad pública y del posible daño que una revelación directa podría causar, prefirió mantener su testimonio dentro de los márgenes de lo simbólico. Una confesión sin rostro. Una carta abierta al pasado. Un homenaje discreto. Pero eso no le restó autenticidad. Al contrario, lo hizo aún más universal. Al no identificarla cada lector, cada seguidor, cada antiguo compañero de estadio, podía reconocerse en sus palabras. Podía ver en ellas el reflejo de un amor personal, de una historia parecida, de una oportunidad que la vida no les dejó concretar. Fue el amor más sincero porque nunca le pedí nada, ni siquiera una oportunidad. Solo quise que supiera que era parte de mi historia, dijo Raúl en su última conversación con el periodista que recogió sus memorias. La dimensión poética del amor imposible. En sus cartas, aquellas que mostró brevemente durante la entrevista, se revelaban fragmentos de un alma profundamente romántica. Párrafos que hablaban de conciertos donde ella cantaba mientras él se escondía entre el público. Mensajes jamás enviados donde relataba sus emociones tras verla sonreír desde un escenario. Poemas escritos en noches solitarias en Gelsenkirchen o Nueva York, donde el pasado parecía más vivo que nunca. Uno de esos textos decía: si alguna vez lees esto, sabrás que no fue un error callarlo. Fue un acto de amor. Porque amarte en silencio fue mi forma de respetarte, de protegerte, de llevarte conmigo sin arrastrarte a mi mundo de gritos y cámaras. Para Raúl, ese amor imposible nunca fue una carga. Fue, más bien, una brújula.
Lo ayudó a mantenerse centrado en momentos de confusión. Fue una reserva emocional de la que bebió cuando la presión del fútbol se hacía insoportable. Y fue, también, una motivación silenciosa para ser mejor persona, mejor hombre, mejor profesional. El reencuentro que no ocurrió. ¿O sí? Durante la entrevista, el periodista le preguntó si alguna vez volvieron a encontrarse cara a cara en la vida adulta. Si en algún momento, después de la madurez, del matrimonio, de los hijos, de la retirada, volvieron a cruzarse los caminos. Raúl se limitó a sonreír y a decir: a veces basta con una mirada en medio de una sala para saber que todo está dicho. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero sí da segundas certezas. Estas palabras abrieron un nuevo capítulo en la especulación pública. ¿Hubo un último encuentro? ¿Un adiós silencioso? ¿Una conversación con lágrimas contenidas y manos que no se tocan? La respuesta sigue siendo un misterio. Y tal vez eso sea lo más hermoso de toda esta historia, que nunca conoceremos todos los detalles. Que el amor, cuando es verdadero, no necesita pruebas, solo necesita ser sentido. Los hijos, el legado y la herencia emocional. Raúl siempre fue un padre protector. Sus 5 hijos crecieron entre balones, mudanzas y valores como el respeto, la humildad y la dedicación. Nunca aparecieron en la prensa rosa, y él se encargó de que tuvieran una vida lo más normal posible. Pero, tras esta confesión pública, muchos se preguntaron cómo la vivieron sus hijos. ¿Les sorprendió? ¿Lo sabían? ¿Cambió algo? Según fuentes cercanas, la reacción fue de profunda comprensión. Al parecer, Raúl ya les había hablado en algún momento de una historia especial que vivió cuando era joven. Les explicó que no fue una traición ni una falta, sino una forma pura de amor, que lo acompañó toda la vida sin poner en riesgo lo que construyó con su madre. Uno de sus hijos mayores, que estudia filosofía, le dijo algo que Raúl guarda con orgullo. «Papá, ahora entiendo por qué siempre decías que amar no era poseer, sino respetar la existencia del otro en tu corazón». Más allá del fútbol, Raúl dejó a sus hijos una enseñanza poderosa, que el amor no siempre es lineal, que no siempre termina en matrimonio o convivencia, y que a veces, simplemente, es una presencia constante en el alma. El amor como refugio final. A sus 53 años, Raúl ya no necesita títulos, ni trofeos, ni reconocimientos. Los tiene todos. Su legado en el Real Madrid es intocable. Su paso por la selección española, inolvidable. Su carrera como entrenador, prometedora. Pero ahora, al borde de una nueva etapa vital, su mayor victoria parece ser otra: haber podido hablar con el corazón sin miedo. Después de la publicación de su testimonio, recibió cartas de personas anónimas, hombres y mujeres que también habían callado un amor durante años. Personas que le agradecían por darles el valor de nombrar lo innombrable. Incluso antiguos compañeros de vestuario le confesaron historias similares. En ese sentido, su declaración abrió una puerta inesperada a la empatía. Raúl, el eterno capitán, se convirtió también en el eterno enamorado. Epílogo. Una última carta. El periodista que lo entrevistó recibió, semanas después, un sobre blanco sin remitente. Dentro había una hoja escrita a mano. Reconoció de inmediato la caligrafía de Raúl. No era para publicar, pero, con el permiso del propio Raúl, accedió a compartir unas líneas en su artículo final. Decía: «No sé si alguna vez leerás esto. Quizás sí, quizás no. Pero si por alguna casualidad estas palabras llegan a ti, quiero que sepas que nunca te culpé por nada. Que tu silencio fue también tu forma de amarme. Que cada vez que marqué un gol y miré al cielo, pensaba en ti. No porque esperara que lo vieras, sino porque era mi forma de decirte que seguías allí. Gracias por ser mi melodía secreta, mi calma en la tormenta, mi amor sin aplausos». Ese fue, tal vez, el verdadero gol más importante de su vida. Y aunque nunca será registrado en las estadísticas,
Vivirá para siempre en el recuerdo de todos los que alguna vez amaron sin ser correspondidos, o sin poder decirlo. Porque, a los 53 años, Raúl González no solo confesó quién fue el amor de su vida, confesó también que el amor, cuando es verdadero, no se termina, no se olvida, no se explica, solo se siente. Y eso, basta.